El cielo arrojaba la lluvia contra las ventanas de mi apartamento como pequeños puños que exigían entrada. Pegué la frente al cristal frío, observando las gotas correr caóticamente, mientras mi hija Emma, de 3 años, dormía en la habitación contigua. Mi reflejo me devolvía la mirada. Mejillas hundidas, ojeras bajo los ojos y la línea de preocupación permanente grabada entre mis cejas que había aparecido el día en que el padre de Emma desapareció con nuestros ahorros. «Solo una factura más», susurré, deslizando el dedo por la pantalla agrietada de mi teléfono para revisar mi saldo bancario. Los números rojos me devolvieron la mirada, burlándose de mí. Negativo 237,43. Se me oprimió el pecho al calcular cuántos turnos extra necesitaría en el restaurante para cubrir el alquiler, la guardería y la factura de electricidad, que ya tenía 2 semanas de retraso. Esta noche había sido particularmente brutal. Me dolían los pies por el doble turno y el olor a grasa se aferraba a mi cabello a pesar de la ducha que me había dado. El recuerdo de las manos errantes de mi gerente me revolvió la piel, pero no podía permitirme renunciar. Todavía no. No hasta que encontrara algo mejor. Me aparté de la ventana y me moví en silencio por nuestro pequeño apartamento, comprobando a Emma. Sus rizos castaños, tan parecidos a los míos, se extendían por su almohada, un brazo envuelto firmemente alrededor del osito de peluche gastado, que era su posesión más preciada. Mi corazón se hinchó de amor y miedo a partes iguales. Se merecía mucho más que esta vida precaria que le estaba brindando. «Prometo que mejorará, cariño», susurré, aunque ella no pudo oírme. Le arropé suavemente con la manta antes de retirarme a la cocina. Nuestra nevera zumbaba ruidosamente en el silencio. El sonido enfatizaba lo vacía que estaba por dentro. Medio cartón de leche, algunas verduras marchitas y pasta sobrante que sería la cena de mañana. La cerré con un suspiro y me apoyé en el mostrador, con los hombros caídos por el agotamiento. Mañana sería otro día agotador. Dejar a Emma en la guardería de la señora Chen a las 6 a.m. Trabajar el turno de la mañana en el restaurante, recoger a Emma, alimentarla y luego ir a mi trabajo de noche limpiando oficinas hasta la medianoche. El ciclo interminable de apenas sobrevivir me estaba desgastando hasta la nada. Estaba removiendo una taza de té tibio cuando mi teléfono zumbó con un mensaje de un número desconocido. «Su pago está retrasado de nuevo, Olivia. 3ª vez este año. Necesitamos hablar mañana. 10 a.m. Constellation Coffee en la Quinta. No llegue tarde». Me tembló la mano al leer el mensaje. El señor Lawrence, mi casero, había estado evitando sus llamadas, esperando unos días más hasta el día de pago. Se me oprimió la garganta de pánico. Un aviso de desalojo destruiría la frágil estabilidad que había logrado crear para Emma. El sueño me eludió esa noche, mi mente acelerada con soluciones imposibles. Por la mañana, me veía peor que nunca, la piel pálida y los ojos inyectados en sangre. Después de dejar a Emma con un fuerte abrazo y la promesa de recogerla a tiempo, me dirigí a la cafetería, ensayando excusas y súplicas en mi mente. Constellation Coffee se encontraba entre una boutique de lujo y una galería de arte en una parte de la ciudad que rara vez visitaba. El exterior elegante, con su toldo negro y letras doradas, se sentía intimidante, mundos aparte de mis lugares habituales. Adentro, el aroma a café caro y pasteles hizo que mi estómago gruñera dolorosamente, recordándome que había saltado el desayuno para guardar comida para Emma.
Recorrí la habitación buscando la calva y las gafas redondas del señor Lawrence, pero no lo vi. En cambio, la cafetería estaba ocupada por profesionales bien vestidos, tecleando en sus laptops y parejas absortas en conversaciones en voz baja. Revisé mi teléfono. 9:55 a.m. Había llegado temprano, desesperada por no darle ninguna razón adicional para desalojarnos. Tomando asiento en una pequeña mesa cerca de la ventana, pedí el artículo más barato del menú, un café negro simple, y esperé, con la rodilla rebotando nerviosamente bajo la mesa. Los minutos pasaron lentamente. 10:15 m. 10:30 El señor Lawrence nunca llegaba tarde. ¿Había entendido mal el lugar de la reunión? Estaba a punto de revisar mi teléfono de nuevo, cuando la atmósfera en la cafetería cambió de repente. El suave murmullo de las conversaciones vaciló, y sentí una ola de tensión recorrer la habitación. La puerta se había abierto, pero no fue mi casero quien entró. Fue él. Más tarde, intentaría recordar los detalles de ese primer momento, cómo la luz parecía doblarse alrededor de su alta figura, cómo el aire se cargó de electricidad, cómo mi corazón tropezó en mi pecho. Pero en ese instante, solo registré impresiones. El corte preciso de su traje de carbón, el brillo de sus zapatos de cuero italiano contra el suelo de concreto pulido, la forma en que su presencia parecía consumir todo el oxígeno de la habitación. No estaba solo. 2 hombres lo flanqueaban, uno con una cicatriz que le dividía la ceja izquierda, el otro con hombros tan anchos que tensaban su traje negro. Ambos escanearon la cafetería con eficiencia depredadora antes de tomar posiciones cerca de la puerta. Guardaespaldas. Mi mente suplió tardíamente. El hombre mismo se movió con confianza pausada hacia el mostrador. Me daba la espalda, pero pude ver cómo las manos de la barista temblaban ligeramente mientras tomaba su pedido. Dijo algo que la hizo reír nerviosamente, aunque el sonido no contenía una alegría genuina. Cuando se giró, no pude evitar mirarlo fijamente. Su rostro parecía sacado de una pintura renacentista, todo ángulos marcados y simetría perfecta. Cabello oscuro peinado hacia atrás desde una frente alta, revelando ojos tan intensamente azules que parecían brillar contra su piel olivácea. Una nariz recta sobre labios que se curvaban en algo que no era del todo una sonrisa. No podía tener más de 35 años. Me obligué a apartar la mirada, de repente consciente de mis jeans gastados y mi suéter descolorido, las ojeras bajo mis ojos y mi cabello recogido apresuradamente en un moño desordenado. No pertenecía a la misma habitación que alguien como él. Mi teléfono vibró de nuevo, rompiendo el hechizo providencialmente. Un mensaje del señor Lawrence. Surgió algo. Reunión pospuesta. Me pondré en contacto para reprogramar. Un alivio me inundó. Un respiro temporal. Recogí mis escasas pertenencias, planeando escapar antes de gastar más dinero que no tenía, cuando una sombra cayó sobre mi mesa. ¿Se va tan pronto? La voz era profunda, con un acento que no pude identificar. Italiano, quizás, o griego, y me dejó congelada a mitad de movimiento. Levanté la vista lentamente, conteniendo la respiración al encontrarme directamente con esos ojos azules. De cerca eran aún más sorprendentes, enmarcados por unas pestañas oscuras y espesas. El hombre de la puerta estaba de pie junto a mi mesa, con el café en la mano, estudiándome con una intensidad inquietante. Sí, balbuceé, apretando mi bolso como un escudo. Tengo que volver al trabajo.
Su mirada me recorrió, captando detalles que deseaba que no pudiera ver. Los puños deshilachados de mi suéter, el desconchado de mi esmalte de uñas, el agotamiento grabado en mi rostro. ¿Puedo?, preguntó, señalando la silla vacía frente a mí. Sin esperar mi respuesta, se sentó, colocando su café intacto sobre la mesa. Parece preocupada. Mis instintos gritaban peligro, pero algo en su mirada directa hacía imposible mentir. Estoy bien, solo ocupada. Una ligera curva se formó en la comisura de su boca. Olivia Evans, ¿correcto? Un escalofrío me recorrió las venas. ¿Cómo sabe mi nombre? No respondió de inmediato. En cambio, hizo una señal a un camarero que apareció al instante a su lado. Tráigale algo de comer a la señorita, la tostada de aguacate y un capuchino. No he pedido, comencé. No ha comido hoy, afirmó simplemente. No una pregunta, sino un hecho. Prefiero tener conversaciones cuando ambas partes están cómodas. Mi orgullo luchó contra el hambre y la curiosidad. ¿Quién es usted? Alessandro Russo. Me tendió la mano al otro lado de la mesa, y yo, dudosa, coloqué mi mano más pequeña en la suya. Su agarre era cálido, firme, y se prolongó un momento de más. ¿Su casero trabaja para mí? La comprensión amaneció con una claridad horrible. Todos conocían el nombre Russo en esta ciudad, susurrado en los rincones, grabado ocasionalmente en los titulares de los periódicos, conectado a negocios legítimos y de otro tipo. No era solo rico, era poderoso de maneras que existían en las sombras. ¿Usted es dueño de mi edificio? Mi voz sonó distante a mis propios oídos. Soy dueño de muchos edificios. Sus ojos nunca abandonaron los míos, incluido el complejo de oficinas que limpia por las noches y el restaurante donde permite que el gerente la toque, en lugar de arriesgarse a perder su trabajo. El miedo me recorrió la espalda. ¿Me ha estado observando? El camarero regresó con mi comida, colocándola ante mí con una deferencia que lo decía todo. El olor hizo que mi estómago se contrajera dolorosamente, pero no pude obligarme a comer bajo su escrutinio. «Coma», dijo Alessandro suavemente. No una petición. Tomé el tenedor, dando un pequeño bocado que me supo a cenizas en la boca. ¿Por qué estoy aquí? ¿Se trata del alquiler? Puedo pagar el viernes, solo necesito... Esto no se trata de dinero. Se inclinó ligeramente hacia adelante, su presencia envolviéndome como una sombra. Esto se trata de Emma. El tenedor cayó ruidosamente sobre mi plato. ¿Qué pasa con mi hija? El pánico me invadió, la protección maternal superando al miedo. Si se ha acercado a ella, lo juro. ¿Lo jura qué? La diversión brilló en sus rasgos. Apareció y desapareció en un instante. Relájese, Olivia. Su hija está a salvo en la guardería Little Sprout con la señora Chen, quien actualmente está leyendo La oruga muy hambrienta a los niños por tercera vez esta semana. Mis manos comenzaron a temblar. ¿Qué quiere de nosotros? Alessandro me estudió por un largo momento, su expresión indescifrable. Su esposo. El padre de Emma nunca fue mi esposo. Corregí automáticamente. Algo se oscureció en sus ojos. Michael Reeves. Él trabajaba para mí. La habitación pareció inclinarse de lado. Michael me había dicho que era banquero de inversiones. Eso no es posible. Él manejaba ciertos aspectos financieros de mi negocio, continuó Alessandro, como si yo no hubiera hablado. Hasta hace 18 meses, cuando desapareció con una suma considerable de dinero. Mi dinero. Los recuerdos pasaron por mi mente. El nerviosismo creciente de Michael. Las llamadas telefónicas nocturnas. Su insistencia en que necesitábamos ahorrar cada centavo. Luego, su partida repentina, dejando solo una nota garabateada apresuradamente, afirmando que necesitaba espacio. Había pensado que huía del compromiso.
de la paternidad. Nunca imaginé que huía de alguien como Alessandro Russo. No lo sabía, susurré, mi apetito completamente desaparecido. No he sabido nada de él desde que se fue. Los ojos de Alessandro se entrecerraron ligeramente, evaluando la verdad de mis palabras. Lo que sea que vio debió satisfacerlo, porque asintió una vez. Le creo. Sin embargo, eso no cambia el hecho de que se llevó lo que me pertenece. No tengo su dinero, dije, la desesperación asomando en mi voz. Todo lo que teníamos, él se lo llevó. He estado luchando por mantener un techo sobre nuestras cabezas. Estoy al tanto de sus circunstancias. Su tono se suavizó casi imperceptiblemente. 3 trabajos, 60 horas a la semana, y todavía ahogándose en una deuda que no es suya. La vergüenza me quemó las mejillas. Odiaba que supiera lo desesperada que era mi situación, que mis luchas estuvieran al descubierto ante este extraño impecablemente vestido. ¿Qué quiere de mí? Alessandro metió la mano en la chaqueta de su traje y sacó un sobre, colocándolo sobre la mesa entre nosotros. Esto contiene la escritura de su apartamento, ahora a su nombre. Su alquiler ha sido pagado por los próximos 6 meses. También hay una cuenta con fondos suficientes para el preescolar de Emma y cualquier necesidad inmediata. Miré fijamente el sobre, incapaz de procesar sus palabras. ¿Por qué haría eso? Porque Michael tomó algo que me pertenece, dijo, su voz endureciéndose. ¿Y yo? Cuido lo mío. Nosotros no somos suyos, dije, encontrando una pizca de desafío a pesar de mi miedo. Algo peligroso brilló en sus ojos. Ahí se equivoca, Olivia. En el momento en que Michael la involucró a usted y a su hija en su robo, se convirtieron en mi responsabilidad. Se puso de pie con un movimiento fluido, abotonándose la chaqueta. Mi chofer la llevará a casa. Empaque lo esencial para usted y Emma. Se quedarán en un lugar más seguro hasta que Michael sea encontrado. ¿Qué? No. Me aparté de la mesa, casi derribando mi silla. No voy a ninguna parte con usted. Ni siquiera lo conozco. La expresión de Alessandro no cambió, pero la temperatura a nuestro alrededor pareció bajar. No me ha entendido. Esto no es una petición. Los 2 hombres que habían entrado con él se materializaron junto a nuestra mesa, su presencia cortando cualquier pensamiento de escape. Los otros clientes evitaron mirarnos, de repente fascinados por sus cafés y teléfonos. Alessandro se acercó, lo suficiente como para que pudiera oler su colonia. Algo caro y sutil que me hizo marear. Extendió la mano, inclinando mi barbilla con un dedo hasta que nuestros ojos se encontraron. «Mírame, Olivia», dijo, su voz baja e intensa. «Ya no estás sola. Protejo lo mío. Y ahora mismo. Eso te incluye a ti y a Emma». El aliento se me cortó en la garganta al comprender plenamente el significado de sus palabras. Al intentar sobrevivir a la traición de Michael, de alguna manera había caído bajo la posesión de un hombre cuya mera presencia dominaba toda una habitación. Un hombre que aparentemente podía resolver mis problemas financieros con un solo sobre, pero cuya ayuda venía con cadenas invisibles. Como si leyera mis pensamientos, la mano de Alessandro pasó de mi barbilla a colocar un mechón de cabello rebelde detrás de mi oreja. El gesto extrañamente tierno, a pesar del acero en sus ojos. «Tu elección es simple», murmuró. «Confía en mí y déjame manteneros a salvo a ambos, o arriesgaos con lo que Michael haya puesto en marcha al robarme. Elige sabiamente, Olivia, por el bien de Emma». La mención del nombre de mi hija rompió algo dentro de mí. Me aparté de su toque, agarrando la correa de mi bolso como un salvavidas. «Necesito recoger a mi hija», dije, mi voz más firme de lo que me sentía. Alessandro asintió una vez. «Marco te llevará.
Los veré a ambos esta noche. No era una pregunta, ni siquiera era una afirmación. Era una certeza, tan inmutable como la gravedad. Mientras seguía al corpulento guardaespaldas llamado Marco hacia la puerta, sentí los ojos de Alessandro sobre mí como un toque físico. No miré hacia atrás, pero supe con absoluta certeza que mi vida acababa de cambiar irrevocablemente. Lo que no sabía entonces era cuán profunda era la traición de Michael, o cuán lejos llegaría Alessandro Russo para reclamar lo que consideraba suyo. Marco condujo en silencio, sus enormes manos aferradas al volante del elegante SUV negro. Las ventanas tintadas nos protegían del mundo exterior mientras navegábamos por barrios cada vez más desconocidos. Apreté mi teléfono, el peso del sobre de Alessandro pesado en mi bolso. ¿A dónde vamos exactamente?, pregunté, mi voz sonando pequeña en el cavernoso vehículo. A buscar a su hija, respondió Marco, su acento más marcado que el de Alessandro. El señor Russo fue claro con el horario. El horario, como si mi vida ya hubiera sido planificada sin mi consentimiento. Miré por la ventana, observando las gotas de lluvia perseguirse por el cristal, y traté de entender lo que estaba sucediendo. Michael había robado a los Russo, aparentemente una de las familias más peligrosas de la ciudad. Y ahora Alessandro estaba... ¿qué? ¿Protegiéndonos? ¿Recogiéndonos? ¿Usándonos como cebo? Llegamos a la guardería Little Sprout, 15 minutos antes de mi hora de recogida habitual. El alegre edificio amarillo con sus mariposas pintadas parecía surrealista en el contexto de mi situación actual. «Esperaré aquí», dijo Marco, poniendo el coche en punto muerto. Dudé, con la mano en la manija de la puerta. «Podría correr», dije, sorprendiéndome con mi audacia. «Llevar a Emma y desaparecer». Los ojos oscuros de Marco se encontraron con los míos en el espejo retrovisor. «Podría», asintió, su tono casi suave. «Pero el señor Russo la encontraría antes del anochecer y se sentiría decepcionado». La forma en que pronunció la palabra me heló la sangre. Asentí una vez y salí a la lluvia. La señora Chen pareció sorprendida de verme temprano, pero no hizo preguntas mientras firmaba la salida de Emma. El rostro de mi hija se iluminó cuando me vio. Sus pequeñas piernas la llevaron por la habitación tan rápido como pudieron. «¡Mami!», chilló, arrojándose a mis brazos. Respiré su aroma, champú de bebé y crayones, y esa dulzura indefinible que era única de Emma. Me dolía el pecho de amor y miedo. «Hola, Mariquita», susurré, abrazándola fuerte. «Hoy vamos a tener una pequeña aventura». Sus ojos se abrieron de par en par. «¿Con helado?», forcé una sonrisa. «Quizás. Vamos a buscar tu mochila, ¿vale?». Minutos después, salimos a la tarde gris. Emma se detuvo abruptamente cuando vio el SUV negro. Su pequeña mano apretó la mía más fuerte. «¿Quién es ese?», susurró. Me arrodillé a su altura. «Ese es Marco. Él nos va a llevar hoy porque...». Tartamudeé buscando una explicación que una niña de 3 años aceptara. «Porque nuestro coche está enfermo». Emma lo consideró con la expresión seria que reservaba para asuntos importantes. «Como cuando yo tenía fiebre». «Exactamente así», dije, agradecida por su fácil aceptación. «El coche necesita medicina y descanso». Marco había salido y abrió la puerta trasera, revelando un asiento elevador que ciertamente no había estado allí durante nuestro viaje desde la cafetería. Asintió a Emma. «Señorita». Para mi sorpresa, Emma se rió. «Es grande», me susurró, casi sin voz.
Sí, lo es, asentí, ayudándola a subir al asiento elevador y asegurando los cinturones. Casi tan grande como un oso. No soy un oso, dijo Marco con una solemnidad inesperada mientras cerraba la puerta. Los osos no son fiables con los horarios. Eso me arrancó una carcajada, rompió la tensión por un momento. Mientras nos alejábamos de la guardería, noté la fascinación de Emma por el interior del coche. Los suaves asientos de cuero, los botones que controlaban las ventanas, la tableta montada en la parte trasera del asiento delantero. ¿Puedo ver dibujos animados?, preguntó, señalando la pantalla. Antes de que pudiera responder, la tableta cobró vida, mostrando un programa infantil que reconocí como el favorito de Emma. Marco captó mi mirada interrogativa en el espejo retrovisor. El señor Russo sugirió que la niña podría disfrutar del entretenimiento durante el viaje. Alessandro había sabido qué programa prefería mi hija. La constatación me dio otro escalofrío. ¿Cuánto tiempo nos había estado observando? ¿Qué más sabía? Mientras Emma estaba distraída con los dibujos animados, finalmente abrí el sobre que Alessandro me había dado. Dentro estaba, en efecto, la escritura de nuestro apartamento con mi nombre como propietaria, los pagos de alquiler marcados como pagados en su totalidad por los próximos 6 meses, y una tarjeta bancaria con una nota que indicaba que el PIN era el cumpleaños de Emma. También había un sobre más pequeño que contenía una llave y una dirección que no reconocía, junto con una nota escrita a mano con elegante caligrafía. Hasta que las cosas se resuelvan, ambos estarán más seguros aquí, a la espera de su llegada. Se me aceleró el corazón mientras guardaba todo en el sobre. Esto estaba sucediendo demasiado rápido. Había pasado de estar ahogada en deudas a ser efectivamente propiedad de un hombre que había conocido hacía solo unas horas. ¿A dónde vamos ahora?, le pregunté a Marco, tratando de mantener mi voz lo suficientemente baja para que Emma no la oyera por encima de sus dibujos animados. A su apartamento a recoger sus cosas, respondió. Luego a la residencia que el señor Russo ha preparado. ¿Y si me niego? Los ojos de Marco se encontraron brevemente con los míos en el espejo. Eso sería imprudente, señorita Evans. Llegamos a mi ruinoso edificio de apartamentos, que parecía aún más deprimente en contraste con el vehículo de lujo ahora estacionado afuera. Desabroché a Emma de su asiento. Necesitamos empacar algunas cosas, Mariquita, le expliqué. Para nuestra aventura. Los ojos de Emma brillaron de emoción. ¿Como unas vacaciones? Algo así, murmuré, ayudándola a salir del coche. Para mi consternación, Marco nos siguió adentro, su imponente figura haciendo que nuestro estrecho pasillo pareciera aún más pequeño. La señora Abernathy del 3B se asomó al pasar. Sus ojos se abrieron al ver al hombre corpulento que nos seguía. Le dediqué una sonrisa forzada, fingiendo que todo era normal. Dentro de nuestro apartamento, me moví en piloto automático, sacando maletas y llenándolas con ropa, artículos de tocador y los juguetes favoritos de Emma. Marco estaba junto a la puerta, su presencia un recordatorio constante de nuestra nueva realidad. ¿Cuánto tiempo estaremos fuera?, le pregunté mientras doblaba las pequeñas camisetas de Emma. El señor Russo le explicará todo, respondió, irritantemente vago. Estaba cerrando la última maleta cuando Emma tiró de mi manga. «Mami, ¿puedo traer a Teddy?» «Claro, cariño, no dejaríamos a Teddy atrás». Observé cómo envolvía cuidadosamente a su querido oso en una manta y lo metía en su pequeña mochila. El simple acto de la inocencia infantil en el contexto de nuestra situación actual me hizo llorar. «No llores, mami», dijo Emma,
acariciando mi mejilla con su pequeña mano. «Las aventuras son divertidas», la acerqué, inhalando su dulce aroma. «Tienes razón, Mariquita. Las aventuras pueden ser divertidas, y estamos juntas en esto, ¿vale?» «Juntas», asintió solemnemente. Marco cargó nuestras maletas en el maletero mientras yo le daba una última mirada al apartamento que había sido nuestro santuario, por humilde que fuera. Cerré la puerta con llave, preguntándome si alguna vez regresaríamos. El viaje nos llevó más profundo en la parte acomodada de la ciudad, donde los árboles bordeaban calles impecables y las vallas de hierro forjado protegían céspedes bien cuidados. Emma apretó su cara contra la ventana, con los ojos bien abiertos ante las mansiones que pasábamos. «¿Vamos a un castillo?», preguntó. Miré a Marco, quien permaneció inexpresivo. «No exactamente, cariño». Finalmente, nos detuvimos ante una impresionante casa de piedra rojiza en una calle tranquila y exclusiva. A diferencia de las ostentosas mansiones que habíamos pasado, este edificio exudaba una elegancia discreta, arquitectura clásica con toques modernos de buen gusto. 2 hombres trajeados estaban discretamente cerca de la entrada. «Hemos llegado», anunció Marco, entrando en una entrada privada que conducía a un garaje debajo del edificio. El estómago se me retorció de ansiedad cuando la puerta del garaje se cerró detrás de nosotros, sellándonos. Marco ayudó con nuestro equipaje mientras yo cargaba a una Emma de repente tímida, que escondía su cara en mi cuello. «Por aquí», indicó Marco, llevándonos a un ascensor. Presionó su pulgar contra un escáner biométrico y las puertas se abrieron en silencio. El ascensor ascendió suavemente, abriéndose directamente a un apartamento que me dejó sin aliento. Techos altos, ventanales de suelo a techo con vistas a la ciudad, relucientes suelos de madera cubiertos con lujosas alfombras. El espacio estaba decorado en tonos crema, gris y azul, elegante pero sorprendentemente cálido. «Hola». Me volví hacia la voz, sorprendida al ver a una mujer de unos 50 años acercándose a nosotros con una cálida sonrisa. Su cabello oscuro con vetas plateadas estaba recogido en un moño pulcro y vestía un simple vestido negro con una rebeca. «Soy Alessandra», dijo, su acento italiano más pronunciado que el de Alessandro. «Debéis ser Olivia y la pequeña Emma». Asentí, todavía aferrada a Emma, quien miraba con curiosidad a la mujer. «Marco, por favor, pon sus cosas en la habitación azul», indicó Alessandra. Se volvió hacia nosotros. «Debéis estar cansados y hambrientos. He preparado algo de comida, si queréis comer». «¿Estás emparentada con Alessandro?», pregunté con cautela. Sus ojos, del mismo azul llamativo que los de él, se arrugaron con su sonrisa. «Soy su tía y ama de llaves temporal, aunque él nunca me llamaría así». Parte de mi tensión se alivió con su actitud maternal. Dejé a Emma en el suelo, quien inmediatamente se escondió detrás de mis piernas, pero asomó con curiosidad. «¿Tienes galletas?», preguntó Emma con voz pequeña. Alessandra se rió, un sonido cálido y genuino. «Hice galletas con chispas de chocolate esta mañana. ¿Quieres una antes de cenar?». Emma asintió ansiosamente, olvidando su timidez ante la mención de las galletas. «Primero, déjame mostraros vuestra habitación para que podáis refrescaros», dijo Alessandra, guiándonos por un pasillo. Alessandro llamó para decir que se unirá a nosotros para cenar. La habitación azul resultó ser una espaciosa suite con una cama tamaño king, un baño contiguo con una bañera con capacidad para 3 personas, y una habitación más pequeña, conectada por una puerta que contenía una cama infantil, con forma de carruaje de princesa. Emma chilló de alegría al verla. «¿Es esta mi habitación?», preguntó,
rebotando sobre las puntas de los pies. «Es toda tuya, pequeña», confirmó Alessandra. Me quedé inmóvil, observando la opulencia que nos rodeaba. La habitación había sido preparada específicamente para nosotros. Libros infantiles en las estanterías, los peluches favoritos de Emma dispuestos en su cama, incluyendo duplicados de los que habíamos traído. Ropa de su talla colgada en el armario. «¿Cuánto tiempo lleva Alessandro planeando esto?», le pregunté a Alessandra cuando Emma estaba distraída explorando su nuevo espacio. La expresión de la mujer mayor se suavizó. «Él ha estado al tanto de su situación durante algún tiempo». «Eso no responde a mi pregunta». Ella me dio una suave palmada en el brazo. «Alessandro te lo explicará todo. Por ahora, descansa. Date un baño si quieres. Hay ropa para ti en el tocador y el armario». Con eso, nos dejó para que nos instaláramos, prometiendo galletas en la cocina cuando estuviéramos listos. Me desplomé en el borde de la cama, mi mente dando vueltas. El baño me llamaba con su promesa de lujo que no había experimentado en años, pero no podía quitarme la sensación de estar atrapada en una hermosa jaula. Revisé mi teléfono, sin señal, a pesar de tener todas las barras. De alguna manera, no me sorprendió. «Mami, mira». Emma salió de su habitación con una corona de princesa que había encontrado. «Ahora soy una princesa». Sonreí a pesar de mí misma. «Ciertamente lo eres, mariquita». Después de ayudar a Emma a cambiarse a ropa limpia, que le quedaba perfectamente, me duché rápidamente y me vestí con unos vaqueros y un suave suéter de cachemira que encontré en mi cómoda. Todo era exactamente de mi talla, desde la ropa interior hasta los calcetines. La invasión de la privacidad debería haberme enfurecido, pero el agotamiento amortiguó mi indignación a una leve inquietud. Seguimos el olor a horneado hasta la cocina, donde Alessandra estaba metiendo una bandeja de lasaña en el horno. Emma inmediatamente se subió a un taburete en la encimera de la isla, donde la esperaba un pequeño plato de galletas y un vaso de leche. «Gracias», le dije, mientras Alessandra me entregaba una taza de café. «Por ser amable con ella». «Los niños son preciosos», respondió ella simplemente, «y tu Emma es especialmente encantadora». La observé interactuar con mi hija, respondiendo a las interminables preguntas de Emma con paciente diversión. A pesar de mis sospechas y miedos, me encontré relajándome ligeramente en su presencia de abuela. «Alessandra», comencé con cautela, «¿qué quiere Alessandro de nosotras? ¿De verdad?» Ella hizo una pausa, eligiendo sus palabras con evidente cuidado. «Alessandro es un hombre complicado con fuertes creencias sobre la familia y la responsabilidad. Nosotras no somos su familia», señalé. «Quizás no por sangre», concedió, pero en su mente, las acciones de Michael las pusieron bajo su protección. La protección se siente mucho como cautiverio en este momento. La expresión de Alessandra se puso seria. «Michael se llevó más que dinero, Olivia. Se llevó algo muy peligroso. Información que podría dañar a muchas personas, incluido Alessandro. Hasta que se encuentre a Michael, cualquiera que esté conectado con él, corre riesgo». Un escalofrío me recorrió. ¿Qué clase de peligro corremos? «El tipo que requiere las medidas de seguridad que ha visto», dijo en voz baja, asintiendo hacia la ventana, donde apenas podía distinguir a hombres patrullando el perímetro de la propiedad. Antes de que pudiera hacer más preguntas, oímos que las puertas del ascensor se abrían. Emma estaba demasiado absorta en su galleta para darse cuenta, pero yo me tensé de inmediato. Alessandro entró en la cocina, su presencia llenando inmediatamente el espacio.
Se había quitado la chaqueta del traje y las mangas de su camisa blanca impecable estaban remangadas, revelando unos antebrazos fuertes. Sus ojos se encontraron con los míos de inmediato, algo indescifrable titilando en sus profundidades azules. «¿Estás aquí?», dijo, la satisfacción evidente en su tono. «Bien. ¿Teníamos elección?», pregunté, manteniendo la voz baja para que Emma no oyera. Una ligera sonrisa curvó sus labios. «Siempre hay opciones, Olivia. Tú tomaste la correcta». Pasó a mi lado para saludar a su tía con un beso en ambas mejillas, hablándole rápidamente en italiano. Luego, para mi sorpresa, se arrodilló junto al taburete de Emma, poniéndose a su altura. «Hola, Emma», dijo, su voz profunda, más suave de lo que la había oído antes. «¿Estás disfrutando tu galleta?». Emma lo estudió con la franca curiosidad de la infancia. «Está rica. ¿Eres el rey del castillo?». Alessandro se rió, el sonido rico y genuino. «No, no soy un rey. Me llamo Alessandro. Es un nombre grande», declaró Emma seriamente. «Puedes llamarme Alex si te resulta más fácil», ofreció. Emma asintió, aparentemente satisfecha con esta solución. «Alex, ¿a ti también te gustan las galletas?». «Mucho», respondió, aceptando una cuando ella solemnemente se la ofreció de su plato. «Gracias». Observé esta interacción con una mezcla de confusión y cautela. El hombre peligroso que nos había secuestrado efectivamente ahora charlaba amistosamente con mi hija sobre galletas y colores favoritos. Cuando Emma volvió a su leche, Alessandro se enderezó y se volvió hacia mí. «Necesitamos hablar, Olivia, después de la cena». No era una petición, asentí rígidamente, hiperconsciente de la presencia de Emma. La cena fue una experiencia surrealista. La lasaña de Alessandra era posiblemente lo mejor que había probado, y el vino que Alessandro sirvió fluía como terciopelo líquido. Emma charlaba alegremente, aparentemente a gusto en estos lujosos alrededores que deberían haberle resultado extraños. Alessandro respondía a sus preguntas con sorprendente paciencia, incluso riéndose de sus chistes de 3 años. Yo permanecí en su mayoría en silencio, observando la escena doméstica desarrollarse, como si fuera desde la distancia. Este hombre poderoso y peligroso trataba a mi hija con genuina amabilidad. Sin embargo, no podía olvidar la amenaza implícita detrás de nuestra presencia aquí. Después de la cena, Alessandro se ofreció a bañar a Emma y leerle un cuento antes de dormir. Mi hija accedió de buena gana, ya medio enamorada de la amable mujer y emocionada con su cama de princesa. Alessandro me condujo a su estudio, un espacio masculino de cuero y madera oscura, con estanterías que cubrían las paredes y un escritorio que probablemente costaba más que el alquiler de un año en mi antiguo apartamento. «Siéntate», dijo, señalando una de las sillas de cuero frente a la chimenea, donde las llamas crepitaban suavemente. Sirvió 2 copas de líquido ámbar de una garrafa de cristal y me entregó una. «No soy de beber mucho», dije, aceptándola de todos modos. «Esta noche podría ser una excepción», respondió, tomando la silla frente a la mía. Sus ojos me estudiaron por encima del borde de su copa. «¿Tienes preguntas?». Dejé mi bebida intacta a un lado. «Docenas. Empecemos por qué nos has traído aquí». Alessandro se recostó, la luz del fuego proyectando sombras en su rostro. «Como te dije, Michael me robó. No solo dinero, aunque eso fue sustancial. Se llevó información, listas de clientes, códigos de seguridad, evidencia de ciertas transacciones comerciales». «Transacciones ilegales», aclaré. Su expresión no cambió. «Digamos que transacciones que a ciertas autoridades les resultarían interesantes. ¿Y crees que yo sé dónde está Michael? ¿O dónde escondió esta información?».
No. La franqueza de Alessandro me sorprendió. Si pensara eso, nuestra conversación sería muy diferente. Creo que fuiste tan traicionada por él como yo. Entonces, ¿por qué? Michael tiene enemigos además de mí, me interrumpió. Personas que usarían cualquier influencia disponible para recuperar lo que se llevó. Eso te incluye a ti y a Emma. La implicación me heló la sangre. ¿Estás diciendo que alguien podría lastimar a mi hija para llegar a Michael? Estoy diciendo que no permitiré que exista esa posibilidad, respondió, su voz endureciéndose. Aquí, ambas están bajo mi protección. Nadie se atrevería a tocar lo que me pertenece. Y ahí estaba de nuevo, ese lenguaje posesivo que debería haberme ofendido, pero que en cambio me produjo un escalofrío confuso. Nosotras no te pertenecemos, dije, necesitando establecer ese límite. Tu protección no te da la propiedad. Los ojos de Alessandro se oscurecieron. En mi mundo, Olivia, la distinción es menos clara de lo que te gustaría. Se levantó con un movimiento fluido y se acercó a la ventana, contemplando las luces de la ciudad. Michael contactó a uno de mis asociados hace 3 días, ofreciendo vender lo que robó por una suma considerable. ¿Está vivo? La pregunta se me escapó antes de que pudiera detenerla, revelando más de lo que pretendía. Alessandro se volvió, su mirada penetrante. Pareces aliviada. Te pasé 18 meses preguntándome si estaba muerto en alguna zanja, admití. Por el bien de Emma, me alegro de que esté vivo, aunque sea un ladrón y un cobarde. Un ladrón, un cobarde y ahora un chantajista, corrigió Alessandro. Ha concertado una reunión para el intercambio. Tengo la intención de estar allí. La comprensión amaneció. ¿Y crees que será más cooperativo si sabe que nos tienes? La expresión de Alessandro se endureció. Creo que tu seguridad no es negociable, independientemente de lo que pase con Michael. ¿Qué significa eso? Pregunté, poniéndome de pie para enfrentarlo. Él acortó la distancia entre nosotros en 2 zancadas, deteniéndose lo suficientemente cerca como para que pudiera sentir el calor que irradiaba de su cuerpo. Significa que después de mañana, tu conexión con Michael termina permanentemente. Tu vida, la tuya y la de Emma, estará bajo mi protección indefinidamente. Si me niego, su mano se levantó para acariciar mi mejilla, el toque sorprendentemente suave. Negarse a la protección es como negarse a usar el cinturón de seguridad mientras se conduce en una tormenta. Técnicamente posible, pero notablemente tonto. Debería haberme apartado, debería haberle dado una bofetada, pero algo en su intensa mirada me mantuvo inmóvil. ¿Qué me estás ofreciendo exactamente, Alessandro? Su pulgar delineó mi labio inferior, enviando chispas de calor no deseado por mi cuerpo. Seguridad, estabilidad, un futuro en el que nunca más tendrás que trabajar en 3 trabajos, donde Emma pueda tener todo lo que se merece. ¿A cambio de qué? Mi voz era apenas un susurro. Tu lealtad, murmuró, tu presencia en mi casa, tu confianza. Eso suena a propiedad, dije, encontrando finalmente la fuerza para apartarme de su toque. Los ojos de Alessandro me siguieron, algo peligroso y hambriento en sus profundidades. Llámalo como quieras. Para mañana a estas horas, Olivia Evans, entenderás exactamente lo que significa estar bajo mi protección. Las palabras tenían el peso de una profecía, asentándose a mi alrededor como cadenas doradas. Pensé en Emma, ya dormida en su cama de princesa, ajena al peligroso juego que se desarrollaba a su alrededor. Quiero tu palabra de que Emma siempre estará a salvo, dije, recuperando la voz. Pase lo que pase con Michael o con nosotros, la tienes, respondió Alessandro sin dudar. En el nombre de mi familia,
Ningún daño le sobrevendrá jamás a tu hija. En el mundo que él habitaba, entendí que tal juramento era vinculante más allá de cualquier documento legal. Era algo, al menos. Descansa, dijo, su tono suavizándose ligeramente. Mañana lo cambiará todo. Al salir de su estudio, sintiendo sus ojos sobre mí hasta que la puerta se cerró detrás de mí, no pude quitarme la sensación de que acababa de negociar los términos de una rendición en una guerra que ni siquiera sabía que estaba librando. Y en algún lugar de la ciudad, Michael, el hombre que una vez prometió amarme para siempre, estaba planeando su propia supervivencia, sin saber que su traición me había entregado a las manos de Alessandro Russo, un hombre cuya protección se sentía tan peligrosa como cualquier amenaza. Me desperté con la luz del sol filtrándose por unas cortinas desconocidas y la desorientadora sensación de hundirme en un colchón mucho más lujoso que el mío. Por un momento, no recordaba dónde estaba. Luego, los acontecimientos de ayer se precipitaron sobre mí como una ola. Alessandro, el apartamento, la amenaza implícita bajo su protección. Un suave golpe en la puerta del dormitorio me despertó por completo. «Adelante», llamé, subiéndome las sábanas de seda alrededor del cuerpo. Alessandro entró con una bandeja de café y pasteles. «Buenos días, Olivia. ¿Dormiste bien?» «Mejor de lo que debería», admití. La verdad era que había esperado pasar toda la noche en vela, pero el agotamiento me había vencido casi tan pronto como mi cabeza tocó la almohada. «Emma ya está levantada y desayunando con Alessandra en la cocina», dijo, colocando la bandeja en la mesita de noche. «Esa niña madruga mucho». Me incorporé de golpe. «¿Está con Alessandra? ¿Sola?» La expresión de Alessandra se suavizó. «Él no le hará daño, Olivia. Los niños son sagrados para él». La idea de mi hija charlando con el peligroso hombre que nos había tomado cautivos me produjo pánico. Aparté las sábanas, agarrando la bata que estaba sobre una silla cercana. «Necesito ir con ella», dije, ajustándome la bata a la cintura. «Al menos tómate un momento para el café», sugirió Alessandra. Pero yo ya me dirigía a la puerta. Seguí el sonido de las risitas de Emma por el pasillo hasta la cocina, donde me quedé inmóvil en el umbral, sin saber si todavía estaba soñando. Alessandro Russo, el hombre cuyo nombre inspiraba miedo en toda la ciudad, estaba sentado en el mostrador de la isla junto a mi hija, ambos encorvados sobre lo que parecían ser panqueques con forma de animales. Vestía una sencilla camiseta negra que se adhería a su musculoso torso y revelaba unos brazos fuertes. Su cabello oscuro estaba ligeramente revuelto, lo que le daba un aspecto más accesible que el impecable empresario de ayer. «Mira, las orejas tienen que ser más puntiagudas», instruía Emma seriamente, señalando su panqueque. «Los conejos tienen las orejas muy puntiagudas». «Ah, ahora veo mi error», respondió Alessandro. Su voz grave contenía una genuina diversión, mientras usaba un cuchillo para remodelar las orejas de su panqueque. «¿Así está mejor?» Emma consideró su trabajo con la seriedad de un crítico de arte. «Mucho mejor. Ahora podemos ponerle arándanos para los ojos». Ninguno de los dos me había notado todavía, y me tomé un momento para observar su inesperada camaradería. Emma no mostraba su habitual timidez con los extraños, parloteando como si hubiera conocido a Alessandro toda su vida. Por su parte, él le prestaba toda su atención, respondiendo a su lógica de 3 años con sorprendente paciencia. «Buenos días», dije finalmente, entrando en la cocina. El rostro de Emma se iluminó. «¡Mami! ¡Alex hizo panqueques de conejito! ¡Mira!» Los ojos de Alessandro se encontraron con los míos, algo indescifrable titilando en sus profundidades azules.
Buenos días, Olivia. ¿Café? Por favor, logré decir, deslizándome en un taburete junto a Emma. Le acaricié los rizos. ¿Dormiste bien en tu cama de princesa, Mariquita? Ella asintió con entusiasmo. Es mágica. Y mira lo que Alex me dio. Mostró con orgullo una pequeña pulsera de plata en su diminuta muñeca, adornada con un único dije, una mariquita hecha de esmalte rojo. Mis ojos se dirigieron a Alessandro, quien estaba sirviendo café en una taza. Es tradición en mi familia dar amuletos protectores a los niños, explicó, deslizándome el café. La mariquita simboliza la buena fortuna y la protección. Es muy bonito, Emma, dije con cautela, sin saber qué pensar de que Alessandro le diera joyas a mi hija. ¿Qué decimos cuando alguien nos da un regalo? Gracias, recitó Emma obedientemente a Alessandro, quien inclinó la cabeza. De nada, pícola, respondió. El diminutivo italiano salió de su boca con naturalidad, y Emma sonrió con el apodo. Bebí mi café, tratando de ordenar mis pensamientos. Alessandro se movía con fácil confianza por la cocina, un marcado contraste con la figura intimidante de ayer. Puso un plato de panqueques delante de mí, normales, circulares, no con forma de animales, y se apoyó en el mostrador. Hay sirope de arce, miel o salsa de chocolate, ofreció. Emma prefiere el chocolate. El chocolate es lo mejor, confirmó Emma solemnemente, con la barbilla ya manchada de prueba de su elección. Opté por el sirope de arce, cortando los panqueques perfectamente dorados. Estaban deliciosos, ligeros y mantecosos. Están increíbles, admití entre bocados. No te imaginaba cocinando. Un atisbo de sonrisa tocó los labios de Alessandro. Hay muchas cosas que no sabes de mí, Olivia. La simple afirmación tenía un peso que trascendía el ambiente informal del desayuno. Era muy consciente de que, mientras Alessandro conocía detalles íntimos de nuestras vidas, desde el apodo de Emma hasta mis tallas de ropa, yo no sabía casi nada del hombre que ahora controlaba nuestro destino. Alessandra se unió a nosotros, preocupándose por la cara manchada de chocolate de Emma y entablándole conversación sobre el día que se avecinaba. Con mi hija distraída, Alessandro se acercó a mí, con la voz baja. Tenemos que irnos en 1 hora. Alessandra cuidará a Emma. Dejé el tenedor. ¿Irnos? ¿A dónde vamos? A ver a Michael, respondió, con tono objetivo. Se me revolvió el estómago. No voy a ayudarte a tenderle una emboscada. La expresión de Alessandro se endureció ligeramente. Esto no se trata de venganza, Olivia. Se trata de asegurar lo que robó antes de que caiga en manos equivocadas. Entonces, ¿por qué me necesitas allí? Porque, dijo, sus ojos nunca abandonando los míos. Michael no sabe que te he encontrado. Su reacción al verte me dirá todo lo que necesito saber sobre sus alianzas actuales. Me estás usando como prueba, me di cuenta. La ira subió a mi pecho. Un detector de mentiras humano. Te mantengo cerca porque es más seguro que dejarte aquí, replicó. Si Michael ha hecho tratos con otros, es posible que ya estén vigilando este edificio. El miedo por Emma inmediatamente superó mi indignación. ¿Está ella en peligro aquí? La mano de Alessandro cubrió la mía en la encimera, su toque cálido y firme. Nadie pasa por mi seguridad. Alessandra tendrá 4 guardias con ella en todo momento. Emma estará perfectamente a salvo. Miré a mi hija que ahora le mostraba a Alessandra cómo hacer una oreja de conejo con una servilleta. La idea de dejarla, incluso por unas horas, me oprimía el corazón. No tengo elección, ¿verdad? Pregunté en voz baja. El pulgar de Alessandro trazó pequeños círculos en el dorso de mi mano. Siempre hay opciones, Olivia.
pero solo algunas conducen a la seguridad. Aparté mi mano, incómoda con cómo mi piel hormigueaba por su toque. Bien, iré contigo. Sus ojos se oscurecieron con algo que podría haber sido aprobación. Bien, ponte algo del armario, algo elegante pero discreto. Nos reunimos en Riverview. Riverview era uno de los restaurantes más exclusivos de la ciudad, el tipo de lugar por el que había pasado, pero nunca había soñado con entrar. ¿Cuál es exactamente tu plan, además de usarme para medir la reacción de Michael? Arréglate, dijo Alessandro en lugar de responder. Discutiremos los detalles en el coche. Quería presionarlo más, pero era consciente de la presencia de Emma. Las discusiones podían esperar hasta que estuviéramos solos. Terminé mi café y me disculpé para ducharme y vestirme, dejando un beso en la mejilla pegajosa de Emma. Pórtate bien con Alessandra, mariquita. Mami tiene que salir un ratito. El labio inferior de Emma sobresalió ligeramente. ¿Te vas? Solo un poquito, le aseguré. Volveré antes de que te des cuenta, y podrás jugar con Alessandra. ¿Y Alex? Preguntó, mirando a Alessandra con ojos esperanzados. Algo brilló en su rostro. Sorpresa, quizás, o tal vez algo más suave. Tengo que ir con tu mamá, Piccola, pero te traeré una sorpresa. Esto pareció satisfacerla, y volvió a su obra de arte con los panqueques. Mientras volvía al dormitorio, capté la expresión de Alessandro al mirar a mi hija, una mezcla de ternura y algo que parecía casi anhelo. En el enorme armario anexo a mi dormitorio, encontré una gran variedad de ropa de diseñador que habría costado varios meses de mi antiguo salario. Seleccioné un sencillo vestido azul marino que parecía la opción más modesta, combinado con unos tacones bajos con los que realmente podía caminar. La mujer que me devolvía la mirada desde el espejo parecía una extraña. Bien descansada, vestida con ropa que le quedaba perfectamente, el cabello cayéndole en suaves ondas sobre los hombros. Cuando salí del dormitorio, Alessandro me esperaba en el pasillo. Se había cambiado a un traje de carbón que le quedaba como si se lo hubieran vertido. Sus ojos me recorrieron lentamente, aprecio evidente en su mirada. «Hermosa», murmuró. Ignoré el aleteo en mi estómago ante su aprobación. «Terminemos con esto». Nos despedimos de Emma, quien estaba completamente distraída con la perspectiva de hornear galletas con Alessandra. Aún así, dejarla me desgarró algo primitivo. Nunca me había separado de ella más que durante mis turnos de trabajo, e incluso entonces sabía exactamente dónde estaba y con quién. «Ella estará bien», dijo Alessandro en voz baja mientras bajábamos en el ascensor al garaje. «Alessandra me crió desde los 8 años. No hay nadie en quien confíe más con los niños». El detalle personal, el primero que había compartido voluntariamente, me tomó por sorpresa. «¿Qué les pasó a tus padres?», se le tensó la mandíbula. «Mi padre murió cuando yo tenía 7 años. Mi madre no pudo manejar el negocio ni el dolor, así que Alessandra intervino». El negocio. La forma en que lo dijo dejó claro que no se refería a una tienda de la esquina o a una firma de contabilidad. Antes de que pudiera hacer más preguntas, las puertas del ascensor se abrieron para revelar el mismo SUV negro de ayer, con Marco de pie junto a él. El viaje a Riverview nos llevó por el corazón del distrito financiero, rascacielos relucientes que reflejaban el sol de la mañana. Alessandro se sentó a mi lado en el asiento trasero. Su presencia llenaba el espacio entre nosotros, aunque no nos tocáramos. Michael se puso en contacto a través de un intermediario, explicó, su voz baja y controlada. Afirma tener la información asegurada en un lugar al que solo él puede acceder
y está dispuesto a intercambiarla por $2 millones y garantías de su seguridad. ¿2 millones? Jadeé. ¿Qué tipo de información vale tanto? Los ojos de Alessandro se encontraron con los míos. La que podría desmantelar ciertos aspectos del negocio de mi familia y enviar a muchas personas a prisión. ¿Incluido tú?, pregunté con audacia. Un atisbo de sonrisa tocó sus labios. Quizás, aunque he tenido cuidado de mantener la distancia de las empresas más problemáticas. Así que admites que el negocio de tu familia no es del todo legítimo. No admito nada, replicó con suavidad. Simplemente soy un empresario con intereses diversos. Me volví para mirar por la ventana, procesando lo que no decía. Las conexiones criminales de la familia Russo eran un secreto a voces en la ciudad, pero escuchar a Alessandro, casi reconocerlas, hizo que el peligro de nuestra situación fuera más real. ¿Qué pasará después de que recuperes esta información?, pregunté. Con Michael, quiero decir. Alessandro permaneció en silencio por un largo momento. Eso depende de él. ¿Vas a matarlo? La pregunta flotó en el aire entre nosotros, cargada de implicaciones. Se volvió para mirarme fijamente. ¿Te molestaría? ¿Después de todo lo que os hizo a ti y a Emma? Pensé en las noches que había pasado llorando, preguntándome cómo Michael podía abandonar a su propia hija, cómo podía dejarnos ahogadas en deudas sin una mirada atrás. Recordé los cumpleaños que se había perdido, la manutención de hijos que nunca había pagado, las innumerables mentiras que había dicho. No quiero su muerte en mi conciencia, dije finalmente. Alessandro me estudió con atención. Tu lealtad a un hombre que no te mostró ninguna es notable. No es lealtad, aclaré. Es humanidad, y es por el bien de Emma, no por el suyo. Ella merece conocer a su padre, aunque sea terrible. Algo cambió en la expresión de Alessandro. Tu hija es afortunada de tener una madre con tales principios. El coche se detuvo en la discreta entrada de Riverview, donde un aparcacoches abrió inmediatamente la puerta de Alessandro. Antes de salir, se volvió hacia mí una vez más. Cuando estemos dentro, actuarás como si estuvieras conmigo voluntariamente, me instruyó. Si Michael sospecha que estás bajo coacción, complica las cosas. ¿Quieres que finja que estamos juntos, como una pareja? La idea era absurda. Precisamente. Su tono no dejaba lugar a discusión. Sigue mi ejemplo. Quédate cerca y habla lo menos posible. Salió del coche y rodeó hasta mi puerta, ofreciéndome su mano con los modales pulcros de un caballero. La tomé con reticencia, sintiendo la fuerza en sus dedos mientras se curvaban alrededor de los míos. El interior del restaurante era de lujo discreto. Paredes de color crema, candelabros de cristal, mesas lo suficientemente espaciadas para asegurar la privacidad. El maître saludó a Alessandro por su nombre, haciendo una ligera reverencia. Señor Russo, su mesa habitual está lista. Su invitado aún no ha llegado. Perfecto, Antonio. Por favor, envíelo directamente a nosotros cuando llegue. Alessandro me guió por el restaurante con una mano en la parte baja de mi espalda. La ligera presión era a la vez una dirección y una afirmación. Las cabezas se giraron sutilmente al pasar. No la mirada obvia de la cafetería de ayer, sino la observación discreta de personas que reconocían el poder cuando lo veían. Nuestra mesa estaba en un rincón apartado, con vistas tanto a la entrada como al río más allá de los ventanales de suelo a techo. Alessandro me sacó la silla y luego tomó asiento a mi lado en lugar de enfrente, una posición que le permitía mantener un brazo casualmente apoyado en el respaldo de mi silla. «Relájate», murmuró, su aliento cálido contra mi oído.
Parece que te enfrentas a un pelotón de fusilamiento. Obligué a mis hombros a bajar, tratando de parecer relajada. Todo esto es un poco surrealista. Su mano se movió a la nuca, sus dedos masajeando suavemente la tensión allí. El gesto íntimo me produjo escalofríos, y tuve que luchar contra el impulso de inclinarme en su contacto. «Haz tu papel, Olivia», me recordó suavemente. «Estás aquí porque quieres estarlo». Un camarero se acercó con una botella de champán, sirviendo 2 copas sin que se lo pidieran. Alessandro levantó su copa hacia la mía en un brindis. «Por nuevos comienzos», dijo, sus ojos azules intensos en los míos. Tomé un sorbo de champán, las burbujas bailando en mi lengua. «¿Es eso lo que es?». Su respuesta fue interrumpida cuando su mirada se desvió hacia algo, alguien por encima de mi hombro. Su brazo se tensó a mi alrededor, casi imperceptiblemente. «Está aquí», dijo Alessandro, su voz cayendo a un tono peligroso. «Recuerda lo que dije». Seguí su mirada y lo vi. Michael. Se veía diferente a como lo recordaba, más delgado, con ojeras bajo los ojos y una energía nerviosa que lo hacía parecer que podría huir en cualquier momento. Escaneó el restaurante. Sus ojos se posaron en nuestra mesa. En el momento en que me reconoció, su rostro se quedó flácido de la conmoción. Se quedó inmóvil a medio paso. El color se le fue de los rasgos. «Perfecto», murmuró Alessandro. «Eso es sorpresa genuina. No sabía que te había encontrado». Michael se acercó a nuestra mesa lentamente, como si caminara por arenas movedizas. Sus ojos se movían entre Alessandro y yo, la confusión y el miedo luchando por el dominio en su expresión. «Reeves», lo saludó Alessandro, sin molestarse en levantarse. «Te ves bien». «¿Qué hace ella aquí?», espetó Michael, mirándome fijamente. «Olivia, ¿qué demonios?». Antes de que pudiera responder, la mano de Alessandro se deslizó de mi cuello a mi hombro, tirándome más cerca de su lado. «Olivia está conmigo ahora», dijo, su tono casual, pero con un matiz de advertencia. Un acontecimiento que podrías haber anticipado cuando la dejaste ahogándose en tus deudas. Los ojos de Michael se abrieron al procesar el gesto posesivo de Alessandro, la implicación en sus palabras. «Liv, no puedes hablar en serio. Este hombre es peligroso». «También lo es abandonar a tu hijo», repliqué, sorprendida por la firmeza de mi voz. 18 meses de ira y dolor cristalizados en una fría claridad. También lo es robar y huir mientras nos dejas afrontar las consecuencias. El pulgar de Alessandro acarició la piel desnuda de mi hombro, un gesto que podría haber parecido afectuoso a los observadores, pero que se sentía como un recordatorio de nuestro acuerdo. «Siéntate, Michael. Tenemos negocios que discutir». Michael se desplomó en la silla frente a nosotros, sus ojos todavía fijos en mí con incredulidad. «¿Cuánto tiempo lleva esto?» «Eso no es asunto tuyo», replicó Alessandro antes de que yo pudiera hablar. «Lo que me concierne es la devolución de mi propiedad. Toda ella». Michael tragó con dificultad. «La tengo, a salvo, pero necesito garantías antes de entregarla». «No estás en posición de negociar», dijo Alessandro, su voz cayendo a un susurro peligroso. «Me traicionaste, me robaste, y luego tuviste la audacia de intentar venderme mi propia información». «No entiendes», insistió Michael, la desesperación asomando en su tono. «No tuve elección. Iban a matarme si no les conseguía lo que querían». La expresión de Alessandro no cambió, pero sentí que se tensaba a mi lado. «¿Quiénes son, Michael?» «La familia Vega», susurró Michael, mirando nerviosamente alrededor del restaurante.
Se me acercaron 6 meses antes de que me fuera. Dijeron que sabían cosas sobre mí, sobre mis deudas de juego. Dijeron que lastimarían a Olivia y a la bebé si no cooperaba. Suspiré suavemente. ¿Te fuiste porque alguien nos amenazó? ¿Por qué no me lo dijiste? Michael no pudo mirarme a los ojos. Se suponía que les entregaría la información a ellos, pero no pude hacerlo. Huí en su lugar. Pensé que te dejarían en paz si yo no estaba en la foto. La mano de Alessandro se apretó en mi hombro. Pero mantuviste la información, y ahora intentas vendérmela, en lugar de simplemente devolver lo que robaste. Necesito el dinero para desaparecer, dijo Michael, su voz quebrándose. Me encontraron hace 3 semanas. Dijeron que aún respetarían nuestro trato original si les conseguía lo que querían. He estado postergando, tratando de encontrar otra opción. Así que decidiste contactarme, concluyó Alessandro, esperando que pagara más que los Vega. Michael asintió miserablemente. Pensé que tú la querrías de vuelta más que ellos querrían usarla en tu contra. Alessandro permaneció en silencio por un largo momento, su expresión indescifrable. Casi podía ver los cálculos corriendo detrás de sus ojos, evaluando la verdad en la historia de Michael, sopesando opciones y resultados. ¿Dónde está la información ahora?, preguntó finalmente. Unidad de almacenamiento, en el centro. La llave y el código de acceso están en una caja de seguridad en el First National, caja 447. Alessandro asintió a alguien al otro lado de la habitación. Uno de sus hombres, me di cuenta, que nos había estado observando discretamente. El hombre se fue de inmediato, presumiblemente para recuperar los artículos que Michael había mencionado. Si lo que dices es cierto, y si la información está intacta, tu deuda conmigo se considerará saldada, dijo Alessandro, su tono medido y preciso. Dejarás esta ciudad hoy y nunca regresarás. No intentarás contactar a Olivia o Emma de nuevo, ¿queda claro? Los ojos de Michael se abrieron. Pero ella es mi hija, una hija a la que abandonaste, interrumpió Alessandro, su voz como el hielo. Una hija cuya madre dejaste indefensa ante las mismas personas de las que dices haberla estado protegiendo. Observé cómo el rostro de Michael se arrugaba bajo el peso de sus acciones. Durante 18 meses había imaginado esta confrontación, ensayado todas las cosas que le diría si alguna vez lo volvía a ver, pero ahora, frente a su patética realidad, sentía solo un vacío donde una vez había vivido la rabia. ¿Está bien, Emma?, me preguntó en voz baja. Está bien, respondí. Apenas te recuerda. La verdad pareció golpearlo como un golpe físico. Se desplomó en su silla, pasándose una mano por la cara. Nunca quise que nada de esto sucediera, Liv. Tienes que creerme. Lo que yo crea ya no importa, dije. Lo que importa es lo que suceda después. El teléfono de Alessandro zumbó discretamente. Lo revisó y luego asintió ligeramente. Mis hombres han localizado la caja de seguridad. Verificaremos el contenido de la unidad de almacenamiento en menos de 1 hora. ¿Entonces terminamos?, preguntó Michael esperanzado. Casi. Alessandro hizo una señal al camarero, quien trajo una carpeta y la colocó frente a Michael. Firma estos papeles primero. Michael abrió la carpeta con cautela. ¿Qué es esto? Terminación de tus derechos parentales, declaró Alessandro rotundamente. Custodia total para Olivia, sin derechos de visita ni reclamaciones futuras. El corazón me dio un vuelco. Yo no había pedido esto. Ni siquiera lo había considerado como una posibilidad. Alessandro me apretó el hombro suavemente, silenciándome. Sus ojos permanecieron fijos en Michael. Considéralo el pago final de tu deuda. Michael miró los papeles, luego a mí. Liv, tú no quieres esto.
Sé que he sido un padre terrible, pero no has sido un padre en absoluto, interrumpió Alessandro con frialdad. Firma los papeles y vete con vida, o no los firmes y afronta las consecuencias de tu robo. Tú eliges. La amenaza implícita flotaba en el aire entre ellos. La mano de Michael tembló al tomar el bolígrafo que Alessandro le ofreció. Dudó, el bolígrafo suspendido sobre la línea de la firma. ¿Puedo al menos despedirme de ella?, preguntó, su voz apenas audible. Por primera vez desde que comenzó la conversación, sentí un destello de simpatía por el hombre que una vez había amado. Es demasiado joven para entender, Michael. Solo la confundiría. Asintió una vez, la resignación grabada en cada línea de su rostro. Luego firmó cada página donde se indicaba. El rasgueo del bolígrafo contra el papel, el único sonido en nuestra mesa. Cuando terminó, Alessandro tomó la carpeta y se la entregó a un camarero que apareció en silencio a su lado. Mi abogado los presentará de inmediato. Michael se puso de pie, luciendo perdido y disminuido. ¿Qué hago ahora? Hay un boleto a Buenos Aires esperándote en el aeropuerto, le informó Alessandro. Una nueva identidad. Suficiente dinero para empezar de nuevo. Uno de mis hombres te escoltará allí directamente desde aquí. Michael me miró por última vez, el arrepentimiento y la tristeza grabados en sus rasgos. Lo siento, Olivia, por todo. Dile a Emma, dile algo bueno de mí algún día. No pude responder. En cambio, lo vi alejarse, los hombros encorvados por la derrota, siguiendo a uno de los hombres de Alessandro hacia la salida, el padre de mi hija, desapareciendo de nuestras vidas para siempre, esta vez con mi consentimiento tácito. Cuando la puerta se cerró detrás de él, sentí la mirada de Alessandro sobre mí. ¿Estás bien? La pregunta parecía absurdamente inadecuada para el momento. No lo sé, respondí honestamente. No esperaba nada de esto. Mentía sobre los Vega, dijo Alessandro en voz baja. No del todo, pero lo suficiente como para importar. Sí se le acercaron, pero mucho más tarde de lo que afirmó. Su robo inicial fue idea suya, deudas de juego con acreedores menos pacientes. Me volví para enfrentarlo. ¿Cómo puedes estar seguro? Porque los Vega lo habrían matado en el momento en que no cumpliera, replicó con naturalidad. El hecho de que siga respirando demuestra que no había hecho ningún trato con ellos hasta hace poco. La forma casual en que hablaba de asesinato debería haberme horrorizado, pero en cambio, sentí solo una sorda aceptación. Este era el mundo de Alessandro, un mundo de juegos de poder y consecuencias letales, en el que me había visto envuelta sin querer a través de las acciones de Michael. ¿Qué pasa ahora?, pregunté, sintiéndome de repente exhausta, a pesar de la hora temprana. La mano de Alessandro se movió para acariciar mi mejilla, su tacto sorprendentemente suave. Ahora volvemos a casa. Una vez que mis hombres confirmen que la información está segura, este peligro particular será neutralizado. Hogar. La palabra me tomó por sorpresa. El lujoso apartamento con su cama de princesa para Emma y la ropa que me quedaba perfectamente no era un hogar. Era una hermosa jaula. Sin embargo, la alternativa, regresar a nuestro miserable apartamento, a turnos interminables y preocupación constante, tampoco me atraía. ¿Y nosotras?, insistí, necesitando claridad. ¿Qué esperas exactamente de mí, Alessandro? ¿Qué implica tu protección? Su pulgar delineó mi labio inferior, el gesto íntimo y posesivo. Esta noche, prometió, su voz cayendo a un tono que me hizo sentir calor por todo el cuerpo, a pesar de mi confusión. Esta noche te mostraré exactamente lo que significa ser mía.
Las palabras deberían haberme asustado. Deberían haber provocado indignación y resistencia. En cambio, me encontré inclinándome ligeramente hacia su contacto, mi cuerpo respondiendo a él de maneras que mi mente no estaba lista para reconocer. Mientras me guiaba fuera del restaurante, su mano una vez más en la parte baja de mi espalda, no pude evitar la sensación de haber cruzado un umbral del que no había regreso. Michael se había ido, llevándose con él los últimos vestigios de mi antigua vida. Delante yacía algo desconocido, peligroso, pero quizás también lleno de posibilidades que nunca me había atrevido a imaginar. El viaje de regreso a la casa de piedra de Alessandro transcurrió en tenso silencio. Las preguntas bullían en mi mente, pero no pude encontrar las palabras para hacerlas. Alessandro se sentó a mi lado, aparentemente tranquilo, pero irradiando una energía contenida que llenaba el espacio entre nosotros. Mis pensamientos regresaban a los últimos momentos de Michael en el restaurante. Su postura derrotada, el temblor de su mano al firmar sus derechos sobre Emma. A pesar de todo lo que había hecho, una pequeña parte de mí dolía por lo que podría haber sido. Por la familia que nunca llegamos a ser. Él la habría lastimado eventualmente, dijo Alessandro en voz baja, como si leyera mis pensamientos. Me volví hacia él, sobresaltada. ¿Qué, Michael? Sus ojos azules se encontraron con los míos, penetrantes y directos. Los hombres que huyen de la responsabilidad no la asumen de repente. Los hombres que traicionan una vez, traicionarán de nuevo. Emma está mejor sin su influencia. La evaluación directa cortó mi sentimentalismo con precisión quirúrgica. No lo sabes con certeza. Conozco su tipo, replicó Alessandro. Lo he visto innumerables veces en mi negocio. Hombres que valoran su propia piel por encima de todo, que abandonan los principios a la primera señal de presión. ¿Y tú eres diferente? No pude evitar el desafío en mi voz. ¿Un hombre que amenaza a otros? ¿Que obliga a un padre a firmar papeles de custodia a punta de pistola? Algo peligroso brilló en su rostro. Nunca he abandonado a quienes están bajo mi protección. Nunca he roto una promesa, y nunca le he dado la espalda a un niño. La convicción en su voz me hizo dudar. A pesar de su presencia intimidante y sus dudosas conexiones comerciales, Alessandro no había mostrado más que amabilidad hacia Emma. Incluso sus acciones autoritarias con Michael habían sido, a su manera, protectoras de sus intereses. Estoy tratando de entenderte, admití. En un momento estás amenazando a la gente, al siguiente estás haciendo panqueques de conejito para una niña de 3 años. Un atisbo de sonrisa tocó sus labios. ¿Es tan difícil creer que puedo ser ambas cosas? Antes de que pudiera responder, Marco anunció que habíamos llegado. La puerta del garaje se cerró detrás de nosotros, con una finalidad que hacía eco de mi situación. Sellada de mi antigua vida, encerrada en el mundo de Alessandro. La emocionada voz de Emma nos saludó en el momento en que las puertas del ascensor se abrieron al apartamento. Corrió hacia mí, con una mancha de harina en la mejilla y una sonrisa de dientes salidos iluminando su rostro. «Mami, Alex, hicimos galletas italianas de verdad». Me arrodillé para abrazarla, inhalando su dulce aroma, ahora mezclado con vainilla y azúcar. «Eso suena increíble, mariquita. ¿Nos guardaste algunas?» Claro. Se zafó para mirar a Alessandro. «¿Trajiste mi sorpresa?» Por un momento, me entró el pánico. Con el drama de Michael, había olvidado la promesa de Alessandro a Emma. Pero él metió la mano en el bolsillo y sacó una pequeña caja envuelta en papel plateado. «Nunca rompo una promesa, Piccola», dijo, arrodillándose a su altura. Emma abrió el paquete con entusiasmo de 3 años,
jadeando de alegría al revelar una pequeña caja de música. Cuando la abrió, una delicada melodía sonó mientras una bailarina giraba. «Es hermosa», suspiró, con los ojos muy abiertos de asombro. «Perteneció a mi madre», dijo Alessandro en voz baja. «Ella querría que una pequeña princesa la tuviera ahora». La importancia personal del regalo me conmovió. Esto no era algo que hubiera instruido a una asistente para que lo comprara. Era una reliquia familiar. Le lancé una mirada a Alessandro por encima de la cabeza de Emma, cuestionando silenciosamente este gesto. Él sostuvo mi mirada con firmeza, algo casi vulnerable en su expresión. Luego, Emma se lanzó a sus brazos para un abrazo, y observé asombrada cómo el hombre peligroso que había orquestado el exilio de Michael se derretía en el abrazo, su gran mano acariciando suavemente su espalda. «Ven a ver nuestras galletas», exigió Emma, apartándose y tomando la mano de Alessandro. Él se dejó llevar a la cocina, mirándome de reojo con una ceja levantada, una invitación a seguirlo. En la cocina, Alessandra estaba colocando galletas en forma de estrella en una rejilla. Levantó la vista al entrar. Sus ojos se movieron entre Alessandro y yo con tranquila evaluación. «¿Todo resuelto?», preguntó en italiano, aunque la pregunta no necesitaba traducción. Alessandro asintió una vez. «Todo arreglado». El tenso intercambio flotó en el aire, pero la emoción de Emma por sus galletas disipó rápidamente la tensión. Pasamos la siguiente hora en la cocina, Emma mostrándonos orgullosamente sus habilidades para hornear, mientras Alessandra compartía historias de Alessandro de niño, relatos de travesuras y terquedad que lo humanizaron de una manera que yo no esperaba. Una vez intentó construir un fuerte en el jardín, usando el antiguo juego de ajedrez de su padre como bloques de construcción, relató Alessandra, con los ojos brillando. $30,000 en marfil tallado a mano, dispuesto en el barro como bloques de juguete. Alessandro puso los ojos en blanco, aunque una sonrisa se dibujó en sus labios. «Tenía 6 años y estás exagerando el valor. Tu padre casi sufre un derrame cerebral», continuó ella impasible, «pero no pudo seguir enfadado cuando vio lo orgulloso que estabas de tu creación». Traté de imaginar a Alessandro de niño, ansioso por la aprobación de su padre. Fue más fácil de lo que hubiera pensado, especialmente al verlo ahora con Emma, paciente mientras ella explicaba su propio proceso creativo con la masa de galletas, atento a su lógica infantil. Después del almuerzo, Emma empezó a bostezar. El entusiasmo de la mañana la alcanzó. Alessandra se ofreció a acostarla para la siesta, dejándonos a Alessandra y a mí solos en la sala de estar. «Tu tía es maravillosa con ella», observé, acomodándome en el sofá. Alessandro asintió, sirviendo 2 copas de líquido ámbar de una garrafa de cristal. «Alessandra, prácticamente me crío después del colapso de mi madre. Es lo más parecido a una madre que he conocido desde que tenía 8 años». Me entregó una de las copas y se sentó a mi lado, lo suficientemente cerca como para que pudiera sentir el calor que irradiaba de él, pero no tanto como para incomodarme. «¿Qué le pasó a tu madre?», pregunté, sorprendida por su disposición a hablar de su pasado. Tomó un sorbo de su bebida antes de responder. «Después de que mi padre fuera asesinado, ella no pudo afrontarlo. Empezó con medicamentos recetados, escaló a cualquier cosa que adormeciera su dolor. Vive en un centro privado en Suiza ahora. Lo ha hecho durante los últimos 20 años». «Lo siento», dije, con sinceridad. A pesar de todo, no pude evitar sentir compasión por el niño que había perdido a ambos padres de maneras tan diferentes.
Fue hace mucho tiempo, respondió, aunque algo en su tono sugería que la herida no estaba tan curada como él afirmaba. La debilidad es un lujo que mi familia no puede permitirse. El dolor no es debilidad, repliqué suavemente. Es humano. Sus ojos se encontraron con los míos, sorprendentemente intensos. ¿Por eso seguiste soltera después de que Michael se fuera? ¿Dolor? La pregunta me tomó por sorpresa, en parte. Sobre todo fue algo práctico. Trabajar en 3 empleos y criar a Emma no dejaba mucho tiempo para citas. ¿Y ahora?, preguntó, su voz más baja. Se me aceleró el corazón. Ahora soy esencialmente tu prisionera en una jaula dorada. No es exactamente propicio para una vida social. Y Alessandro dejó su copa y se acercó, un brazo extendido por el respaldo del sofá detrás de mí. ¿Así es como ves tu situación? ¿Como mi prisionera? ¿Cómo lo llamarías?, desafié, aunque mi voz carecía de la firmeza que había pretendido. Nos trajiste aquí en contra de mi voluntad. Orquestaste la eliminación de Michael de nuestras vidas. Dejaste claro que no somos libres de irnos. Lo llamo protección, respondió, sus dedos tocando suavemente mi cabello. Todo lo que he hecho ha sido para garantizar tu seguridad y el futuro de Emma. ¿A qué costo, Alessandro? ¿Qué quieres realmente de mí? Su mano se movió para ahuecar mi mejilla, girando mi rostro hacia el suyo. Creo que lo sabes. La intensidad en sus ojos azules me cortó la respiración. Tan cerca, pude ver motas de azul más oscuro alrededor de sus pupilas, la ligera sombra de barba a lo largo de su mandíbula. A pesar de su afeitado matutino, la plenitud perfecta de su labio